Lo primero que uno tiene que preguntarle al acompañado es cómo está la oración. Y si no está bien la oración, entonces inviértale solo el acompañamiento solo a eso. Primero la oración. Porque sin la oración, el resto claro que no va a funcionar bien. O si funciona bien, no tiene el espíritu. Alguien puede estar haciendo la mortificación muy bien, pero sin la oración está haciendo es algo externo. No hay un espíritu de mortificación, o si cumple el reglamento, o si cumple con la asistencia del movimiento. La oración es lo que le da el fuego al misionero. Y es el primer apostolado del misionero, la oración. El primer apostolado que tiene un misionero, su propia oración. ¿Qué revisa uno en la oración? Entonces, lo primero que uno revisa son las prácticas que tiene el movimiento. Si hace las prácticas. Por eso es muy importante el cuidado al orden. Es muy bueno si le presentan a uno el cuidado al orden. Primero porque crea humildad. O sea, yo cómo le voy a mostrar si no hice la oración del consagrado a mi acompañante, si no lo hice una vez, 2 veces y soy de pronto hasta cefa, encargado de misión o misionero comprometido y mostrarle a otro misionero que yo no hice la oración del consagrado tal día o que no las hago frecuentemente, eso tiene que tener un poco de humildad. Revisar el cuidado de orden, las prácticas. Primero, que se hagan. Eso es lo primero. En las prácticas, que se hagan las prácticas, ¿cierto? Segundo, la constancia con la que se hacen. Porque digamos que 15 días hace muy bien la oración del consagrado, pero se descuida una semana y luego vuelve a arrancar bien. Entonces uno hay que revisar la constancia, qué está pasando con las prácticas. O con la Eucaristía. Entonces, bueno, si es por tiempo, entonces hay que entenderlo un poquito, pero ya si es por descuido o porque en el caso de la Eucaristía está trasnochando demasiado y por eso no alcanza a ir a la Eucaristía en la mañana y ya en el trabajo no le da tiempo, entonces uno empieza a mejorar todas esas cosas. Lo primero que hay que invertir es la oración, recuérdelo. Y tercero, que es casi que lo más importante, la profundidad con la que se hace. Porque puede que haga las prácticas, por ejemplo, puede que vaya a Eucaristía todos los días, puede que sea fijo que vaya todos los días a Eucaristía durante todo el mes, pero tercero, ¿con qué profundidad está yendo? ¿Será que sí te estás preparando bien para ir a la Eucaristía? ¿O será que vas a la carrera y sales a la carrera inmediatamente? Entonces hay que revisar el cuidado al orden. La profundidad, y es muy importante eso, porque más que hacer las cosas, hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con amor, como lo vamos a meditar ahora ya en el trabajo de espiritualidad. Muy bien, segundo que se revisa, la confesión. Porque obviamente después de lo más importante que, bueno, digamos que podría ser más importante el estado de gracia, ¿cierto? Pero como misioneros, pues obviamente ya el estado de gracia tiene que estar de entrada. Por eso apuntamos primero la oración, pero también hay que revisar la confesión, a ver cómo está en la confesión. Entonces, con la confesión, 2 cositas. Primero, la frecuencia. Que no sea que no sea demasiada confesión y que no sea tampoco muy laxo, o sea, no se confiese frecuentemente. Y lo otro es la calidad de la confesión. ¿Por qué la calidad? Porque un misionero puede confesarse bien en el punto que es, pero hay que ver cómo siente la misericordia de Dios. Así se siente perdonado o simplemente va como para limpiarse, para seguir adelante. Tercero, la mortificación. Lo primero que se evalúa son las propuestas por el movimiento. ¿Cuáles son? Ayuno del viernes, el minuto, la preparación para el retiro, la ley de los 5 minutos. Esos son más o menos los propuestos. En sí los que tiene lazos como en su estructura es el ayuno del viernes y la preparación para el retiro. Pero no sobra preguntar los otros, porque esos son casi que tradición. Yo me acuerdo que desde que entré en lazo se habla de la ley de los 5 minutos y el minuto heroico. Segundo, la capacidad física, porque hay personas que aún este tipo de cosas hay que ayudarles. Hay personas que aún el ayuno del viernes, del movimiento, hay que ayudarles a centralizarlas bien, a que las hagan bien, a que no sea simplemente aguantar hambre, sino que las hagan bien. Una persona con gastritis, hombre, hay que tener una atención más, que se mortifique, sí, pero si no puede ayunar, entonces hacerlo más moderado. No es dejar de ayunar ni dejar de mortificarse, pero hay personas que por enfermedad, o hay personas que estudian y trabajan a la vez. Pues hay que ayudarles un poquito con eso y hay que con la capacidad física. No es lo mismo una persona que goza de buena capacidad física que hágale a otra persona que generalmente está enferma. Entonces hay que tener un poquito de atención en eso. Y lo otro es, hay que evaluar siempre también el espíritu de mortificación. Prácticamente, ¿qué es? El amor con que se hace y la intención con que se hace, ¿cierto? Que no sea por gloria humana, sino por gloria divina. Cuarto, la formación. En cuanto a la formación, se revisan pues como los siguientes punticos. Primero, la Escuela de María. En la Escuela de María se evalúa la asistencia, pero también como rendimiento académico. Segundo, la lectura. Sabemos que la lectura va a la espiritual, la doctrinal.
En casos hay que tratar de que sea más espiritual, ¿cierto? Dependiendo del estado de la persona. Y si no hay hábito de lectura, es honesto, hay que poner a leer primero lo que la gente le gusta para que cree el hábito de lectura. Si le encanta la vida de los santos, entonces póngalo a leer vida de santos. Si le encanta un santo, pregúntele qué santo le gusta. Hombre, a mí me gusta Santa Juana de Arco. Listo, con el libro se lo va a leer. Porque primero hay que crear el hábito con lo que uno le gusta. Y lo tercero es la formación, la asistencia a las actividades. En todas las actividades. La asistencia a todas las actividades. Preguntar yo creo que una de las preguntas más buenas aquí es, bueno, dime si fuiste a las últimas vigilias. Ah, no, yo no he ido. ¿Y por qué? ¿Por qué no fuiste a la vigilia? Ah, tenía apostolado, bueno, pasó un poquito, pero no, la verdad me enredé en otra cosa, en preguntar el por qué, ¿cierto? Pero la asistencia a todas las actividades, porque eso es un signo. Yo creo que todos hemos sentido alguna vez de que uno empieza a dejar de asistir a la comunidad, a lo que sea, y se va enfriando, cualquiera. Y gracias a Dios, el acompañante, el que revisa eso y le dice, venga, usted no está asistiendo mucho a la actividad, ¿qué le está pasando? Todos aquí necesitamos eso, todos necesitamos aquí alguien que nos diga, usted está faltando, ¿qué le está pasando a las actividades? 5. El apostolado. Lo primero que revisa son los apostolados fijos, los que tiene la persona, o sea, los compromisos que tiene la misión. Yo quisiera inclusive hacer un acompañamiento, que los conos de misión hicieran un acompañamiento, pero a la misión. A que vieran la misión desde afuera, como si la misión toda fuera, digamos que en cuanto a la actividad y todo, fuera un misionero. Y sobre todo en esto, porque hay misiones que se están enredando en apostolados que no les corresponde. Entonces lo primero son apostolados fijos, que la persona no esté cargada en la misión o que no esté cargada porque el encargado, pues hay personas tan buenas que el encargado lo coge y no lo suelta. Lo coge y le carga casi que todo, se lo cargan, y si tiene la capacidad muy bien, pero que no se debe reventar. Y en otra es porque la misma persona se carga. Entonces, hombre, a ver, ¿qué es lo fijo que usted tiene? Es lo primero. Lo segundo es los apostolados esporádicos. Entonces, no es fijo que una persona siempre haya la bendición de la Virgen, eso no es fijo, nadie lo pone fijo. Pero si una persona siempre sube la bendición de la Virgen, hay que revisar, que no se esté quemando también, porque es un trasnocho y es cada 8 días. Pongo como ejemplo eso. O mucho retiro, entonces no está mal que tenga mucho retiro, el equilibrio, porque una persona si no tiene retiros, se quema, y si tiene muchos retiros, se quema, entonces hay que revisar eso. Y lo tercero que me parece que es muy importante también, es el vigor con que se hacen los apostolados, como el fuego, como el apasionamiento, las ganas, por decirlo así, la berraquera con que se hacen los apostolados. En eso me parece que ojalá todos le trabajemos mucho, porque no es solo hacer las cosas, es hacerlas con amor. Y es hacerlas bien, y puede que en el crecimiento de la comunidad se vaya perdiendo eso, el fuego, el ardor, por lo que sea, el ardor por barrer, o por cantar, o por predicar, o por dar una escuela de María, o por dar espiritualidad, o por hacer un cenáculo, el vigor con que se hacen los apostolados, porque la persona puede decir, hombre, sí, mira, yo todo lo que hacía, lo hago, ahora, dime la verdad, ¿cómo lo estás haciendo? No, la verdad, yo lo estoy haciendo ya ahí por hacerlo, o sea, ya con las últimas. Entonces hay que revisar un poquito de eso. 6. La vivencia de la consagración. Lo primero que uno hace es preguntar la intimidad con María. Si no es con intimidad con María, no hay misionero que aguante el ritmo de lazos. Ninguno. Si no es con intimidad con la Virgen María, no hay ningún misionero que aguante el ritmo de lazos. Dejémosla a un lado y se nos acaban las fuerzas. Porque cuando uno no vive la consagración, empieza a vivir por módulos. ¿Qué son módulos? El apostolado es aparte del trabajo, el trabajo es aparte de la familia es aparte de lazos. Cuando uno tiene intimidad con María, todo está dentro de la consagración. No es que cuando yo estoy en el apostolado y estoy en el trabajo, cambie mucho, es lo mismo, porque tengo a la Virgen María dentro. Cuando yo la dejo afuera, es donde viene el problema. A veces la vivo en unas actividades y a veces no. Esto es clave hacerlo entender a los misioneros. Y si no le apuntamos a esto, cualquier misionero se va a estallar. Al ritmo que sea. El ritmo bajo en lazos o el ritmo alto, digamos que nosotros, es desde la consagración, que se entiende. Y la intimidad con María hay que preguntarla y decirle, ¿cuánto hace que no te sientas solo ante una imagen de la Virgen María a hacer un rosario meditado? No, es que muy ocupado. Pues, ¿cómo así que muy ocupado? ¿Cómo vamos a dejar la que nos rescató y la que nos tiene aquí, cómo la vamos a dejar afuera? O sea, es ilógico. Inclusive hay que predicarla más.
hay que amarla más y hay que hacer que en los acompañamientos los misioneros aprendamos a recurrir más a la Virgen María. Si no, no hay misionero que aguante esto. Por eso es que Dios nos regaló la consagración, para aguantar en estos tiempos. Y si no, un ritmo de eso no lo aguanta nadie. Lo único que la puede aguantar es el que vive a la Virgen María y la tiene adentro, no afuera. Lo otro es el conocimiento de la consagración. Y eso requiere un poquito más de formación. Inclusive eso sirve para a la hora de dictar la consagración también. Un poquito más de formación. Bueno, a ver, dime cómo vas en el conocimiento de María. Y eso ayuda a medir también cómo está dictando la consagración, si está dictando consagración. Digamos que hacer preguntas de las más fáciles de la consagración, por ejemplo, cómo se vive la intimidad con María, cuáles son los 4 pasos, o María es el camino que, en fin, pero un poquito de conocimiento también. Y si es que no lo hay, empezar a que lea libros marianos. 7. Deberes de Estado. Lo primero que se hace es con los deberes familiares y ponernos en el punto. Siempre van a haber extremos. Un extremo es el que no se arriesga a ser misionero por no ser capaz de ligarse a la familia. Y hay que hacerlo, y el Señor lo dijo, o sea, que los muertos ya sus muertos, en fin, y el que no deja padre y madre por mí, entonces no es digno de mí, y hay que hacerlo, y eso requiere sacrificio, y entender que esta vocación no es normal. Una persona normal, claro, andará con su familia para arriba y para abajo, pero también hay otro extremo, el que no es ni por las curvas de su familia, una fiesta especial y no se aparece, el cumpleaños de pronto, digamos, de su mamá y no apareció, porque está en un retiro, porque está en fin, es ponerlo en el equilibrio. Y para ese equilibrio, pues necesitamos nosotros mismos ponerlo en el equilibrio, ¿cierto? Que no sea que descuidemos la vocación a ser misioneros y no sea que descuidemos los deberes de Estado que implica el ser misionero. Siguiente, los deberes sociales. ¿Cuáles son los sociales? Trabajo, estudio a nivel profesional. Y lo otro es lo afectivo y lo vocacional. Si es casado, obviamente no puede dejar su esposa suelta. No puede, no, yo me voy para retiros, pero yo solo, de pronto lo que hablamos ahora. Tiene que andar con su esposa para arriba y para abajo. Y con los niños, y en fin, en eso. Y hay que educar mucho en esto. Muy bien, 8. Defecto dominante. Lo primero que se debe hacer es ayudar a identificarlo. Hay que gastar todo lo que sea, el tiempo que sea, la oración que sea, ayudando a identificar el defecto dominante. Se le puede preguntar, bueno, ¿ya tú has identificado cuál es tu defecto dominante? Sí, no, entonces vamos a empezar a trabajar en eso. ¿Cuál es el defecto dominante? Evalúate, le puedes poner ejemplos, evalúate, por ejemplo, en la relación familiar o en la relación con otros misioneros, o en fin, en las actividades por este acompañamiento, y luego hablamos a ver. Pero escuchen esto, no es identificarlo para saber, es identificarlo para ayudarle con eso, para trabajarle duro, para dar herramientas para que salga de allí. Después de identificar el defecto dominante, hay que pedirle a Dios la luz e identificar las raíces. Por ejemplo, hombre, la persona dice, mi defecto dominante es que yo soy soberbio porque yo no cuento con nadie, entonces vamos a identificar las raíces. ¿Qué pasó? Y si uno empieza a ver su familia, entonces, no, lo que pasa es que yo con mi papá poco, o sea, mi papá me dejó de criar libre, entonces, claro, fuiste un poco independiente, no contabas con otras personas, creciste así, entonces eso es, vamos a traer un poquito a eso. Qué chiste que un misionero le diga a uno, yo soy soberbio. Bueno, listo, ofrezca y oremos. Y oremos, pues bendito sea Dios, trabaje la humildad. ¿Y cómo soy humilde? No, pues así como el Señor ahí. No, hay que identificar las raíces de dónde viene ese defecto dominante. Yo tengo un carácter muy fuerte, yo soy muy perezoso, en fin. Identificar las raíces para empezar a trabajar duro eso. Y lo otro, después de identificar las raíces, busca las herramientas para ayudarle a salir de eso. Buscar las herramientas para acabar con ese defecto dominante, para por lo menos dominarlo y si es el caso acabarlo. Noveno, fenómenos extraordinarios. Primero, hay que invitar a la persona a que tenga apertura a ello. ¿Por qué? Por como se le ha dado tan fuerte a eso, el manejo digamos que de los dones, visión, lengua y todo eso en el movimiento, por el orden que se le ha querido dar, muchos misioneros se han ido al escrúpulo. Y reciben un don de esto y reciben una gracia de estas, inmediatamente se sienten como que, uy, esto no es de lazos, esto es del demonio, esto inmediatamente. Entonces, lo primero que hay que tener es apertura, abiertos al Espíritu. Rodrigo nunca ha estado con esto, siempre se ha manejado bien. Wilson tampoco es que a esto, yo me acuerdo inclusive cuando empezamos, yo creo que recuerdan muchos, de esos retiros en la finca que empiezan a cantar en lenguas y el que tenga don de lenguas, hable como un berraco en lenguas.
Obviamente por el tamaño toca reducir un poco y tenerlo más controlado, pero tener apertura a lo sobrenatural también. Que no como misioneros nos perdamos las herramientas que Dios nos da para la evangelización. Y si es que uno no sabe manejarlo, entonces pedirle orientación, digamos que a Rodrigo, a Wilson, en fin, ahí está Mauricio, digamos que pedir orientación de cómo se maneja esto. Nosotros ya hemos aprendido a trabajar con María Auxiliadora también. Yo mismo conozco muchos de los que van entrando, digamos que entran diciendo, Freddy, yo no sé, yo después del retiro cogí una fuerza de oración muy fuerte y estaba en el Santísimo Huerto y se me enredó la lengua y empecé a hablar en lenguas. Entonces lo que hace es, venga para acá tranquilo, venga, empecemos un proceso donde usted aprenda a dominar el don y no que el don lo domine a usted. Y después de que aprenda a dominar el don, ya él solito lo controla, tranquilito, si esa sola lo hace y frente al Santísimo empieza a hablar en lenguas y acaba el punto y no se expone en la comunidad. Pero esa la apertura, a no tener ese escrúpulo de lo sobrenatural, porque eso es un peligro, el berraco. Nos perdemos las herramientas que Dios nos da para digamos, reafirmarnos en la fe y para ayudar en la fe a los hermanos. Lo primero, apertura, que no sea que el mismo acompañante sea como escrupuloso en eso. Hombre, lo que pasa es que yo estaba en Santiago, uy, hermano, no, eso son cosas raras, eso de pronto es del demonio, eso, menos mal. No, pero fue una cosa ahí menos mal. Y por dentro la persona quedó como con ese sinsabor. Apertura en lo sobrenatural. A nosotros en Lazo nos da miedo lo sobrenatural. Lo manejamos ordenado, sí. Gracias a Dios muy ordenado, pero nos da miedo esto. Segundo, identificar para ayudar. Eso es un poquito lo que les decía ahorita. Hombre, si es, no, yo estoy viendo cosas, vamos a remitirle a una persona de pronto que nos ayude con eso. Yo estoy escuchando cosas, estoy percibiendo, en fin. Entonces, identificar, porque tampoco la persona medio está sintiendo y ya remitirlo, ¿no? Identificar, que usted sepa también qué le está pasando, que haya que se sienta acompañado, no en lo anterior, o sea, que se sienta acompañado en lo anterior y en esto también. Ahí es donde entra lo tercero, que es el manejo que le da el movimiento a esto. ¿Cuál es el manejo que le da el movimiento? Sabemos que un don no hace santo a nadie, la virtud sí. Un don te puede ayudar en la santidad si lo vives en virtud, pero si no lo vives en virtud, le va a ayudar a todos menos a ti. Las virtudes me llevan al cielo, los dones pueden llevar a otros. Si yo vivo el don en virtud, me puede llevar al cielo. Y es el manejo que se le da. Es en virtud. ¿Cuál es una virtud? La prudencia. No en público, no. A ver, primero es discernido, primero es. ¿Cuál es otra virtud? En caridad. Caridad con los demás y no con mi caridad, de yo mostrarme. El manejo que se le da al movimiento. Hombre, esto, tienes que decirle, esto tengo que informárselo al consejo local, al director, eso es lo que está estipulado. Y décimo, procesos de sanación y liberación. Es muy triste que casi que la mayoría de los procesos de sanación y liberación se los tiran a María Auxiliadora y defiéndase como pueda. El acompañante realmente debería estar muy al tanto de estas cosas. No quiere decir que tenga que hacer las oraciones, no, para eso están los talleres, para eso está funcionando María Auxiliadora, pero sí muy empapado de eso, porque es un conjunto, casi que tiene que ser muy en conjunto el acompañante con lo que está haciendo María Auxiliadora, con el consejo de María Auxiliadora. Y esto en todo, o sea, el encargo de misión también debe saber en su misión quiénes están en proceso y estar preguntando y también pidiendo que María Auxiliadora les informe de cómo va el proceso de la gente. Entonces, en cuanto a esto, lo primero es saber, o sea, preguntar en qué parte del proceso va. Digamos, ya puede ir apostolado sin ningún problema, o al contrario, va a un apostolado y termina muerto, antes peor que antes. Eso ayuda mucho para uno saber, bueno, entonces bajémosle un poquito al ritmo apostólico y dedícate más a la oración, para uno discernir un poco en qué lo pone. Lo otro es evaluar los apostolados, ¿cómo así? Si le están sirviendo para bien o al contrario están desmejorando, como el efecto que tienen los apostolados en su proceso. Y lo último, dar esperanza. Uno con un proceso de liberación bien fuerte, el acompañante diciendo, no, mi hijo, usted, pues, vamos a ver cuándo puede ser misionero. Está tirado, hermano. No, uy, no, qué cosa tan brava. Usted, hermano, yo no creo que sea capaz con eso. Lo acaba. Eso es más o menos, yo creo que con eso ya tenemos para hacer un acompañamiento.